En el siguiente video del estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, veremos la, la situación que produce este conflicto en nosotros de conocer intelectualmente la verdad, ¿no? La sangre nos lava de los pecados, la muerte de Cristo terminó con el hombre pecador, con el viejo hombre, pero aún continúan los pecados, aún continúan las transgresiones en nuestra vida. Es como que se produce una dualidad en nosotros. Por una parte conocemos la verdad, pero por otra parte pareciera que no la creemos, porque todavía continúan en nosotros esas transgresiones. ¿Cómo se explica eso? Por eso el apóstol Pablo comienza, como decíamos en el video anterior, a explicar esto por medio de la analogía de un matrimonio. Nosotros estábamos casados con la ley, pero hemos muerto a la ley, de manera que ahora estamos libres para casarnos con Jesucristo. Y comienza a explicar entonces cómo funciona esto. Repetimos, hermanos, no queremos seguirnos enredándonos en el aspecto puramente intelectual, sino que queremos arrojar luz sinceramente, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Yo no puedo ir más lejos de lo que yo mismo he visto, ¿no? Esperar que sea una bendición para todos ustedes. Vamos a mostrar acá, como dice el capítulo 7 de Romanos, que el régimen del Espíritu es superior al régimen de la letra. Como dice en Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso es lo que vamos a explicar enseguida. Vamos a explicar que no podemos cumplir la ley porque nosotros somos carnales vendidos al pecado. Leamos lo que dice acá en el capítulo 7, versículo 8 al 14. Más, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento y el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión para el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí estamos viendo entonces lo que debe producirse verdaderamente, o que nosotros al analizar nuestra situación es lo que vemos en realidad. Cuando conocemos al Señor, evidentemente debiera suponerse que nosotros no sabemos nada del pecado, o porque no nos interesaba una vida santa, no nos interesaba una vida perdonada, no nos interesaba nada de lo de Dios. Cuando nos alcanzó el Señor, comenzamos a darnos cuenta de nuestra situación. Se nos vino encima la revelación de que al estar relacionados con un Dios santo, con un Dios bueno, con un Dios puro, y al entender que nosotros no somos así, comienza una enorme incomodidad, una enorme insatisfacción en nosotros, de modo que queremos solucionar este problema. Nos vino una alegría inmensa al saber que el Señor nos perdona. Y no es bueno, y algunos hermanos yo creo que se han quedado ahí, la alegría inmensa de ser perdonados permanentemente, diariamente, todos los días, ¿no? Y yo creo que ese es un cheque en blanco y está ahí. Evidentemente, si nos arrepentimos sinceramente y enmendamos el rumbo y volvemos al Señor, el Señor nos va a perdonar, seguro que nos va a perdonar. La sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, dice Juan, el apóstol Juan. Ahora, hermano, no obstante, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, nosotros no podemos acostumbrarnos a vivir una situación semejante. Ahí descubrimos que deberíamos recibir la revelación divina, o que alguien nos explica respecto de que no son los pecados el problema, sino que el problema soy yo,
o ese viejo hombre que está en mí que produce esos pecados. También se nos explica entonces que nosotros hemos muerto al pecado en la cruz de Cristo y nos identificamos con ella por medio del bautismo en agua. No obstante, como esto continúa, entonces tenemos que seguir entendiendo, que el Señor nos bendiga y nos ilumine respecto a esto, tenemos que seguir entendiendo que cuando nosotros sabemos que Dios tiene mandamientos y doctrinas que nosotros debemos obedecer, nos ponemos, o nuestra carne se pone en el ejercicio de tratar de obedecer. Pero hallamos que en esto frustración tras frustración. O sea, nosotros no podemos cumplir la ley. La ley es santa, la ley es santa, justa y buena. El mandamiento es santo, bueno. De modo que, claro, antes no teníamos en el mundo, sin Cristo, no teníamos ningún interés en este asunto. Pero ahora tenemos el interés de obedecer a Dios, de estar bien con Él, de tener paz, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, tener paz con Él. ¿Cómo lo podemos lograr si es que nosotros seguimos pecando? No podemos lograrlo. Entonces comenzamos a darnos cuenta de que hay un problema grave acá. El problema grave es que la ley es demasiado alta para nosotros, tiene una alta moralidad, una ética divina, y nosotros tenemos una vida, una existencia muy baja, que no alcanza los niveles de exigencia de la ley. De manera que de ahí nos viene la frustración. La ley vino con el conocimiento de lo que era malo, pero no tiene poder, no tiene la vida para sacarme del mal o para hacer que yo cumpla lo que ella me pide. Por esa razón, al empezar el capítulo 7 se dice que nosotros morimos a la ley. Pero ¿cómo se soluciona este punto? Ahora, este problema que estamos tratando se ve que es verdad cuando está demostrado por la contradicción que nosotros experimentamos, como dice el versículo 15 adelante, al 20, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, es interesante este punto, no es una fatalidad, sino como nos vamos encontrando a la verdad, vean ustedes que va a ser una gran luz, una gran bendición el poder darnos cuenta de este punto. El punto es ese conflicto que tenemos internamente de querer agradar a Dios, pero no poder hacerlo. Sinceramente, Dios sabe que nosotros queremos agradarle, pero hacemos todo lo contrario. ¿Cómo es eso? Entonces, es muy bueno sacar la conclusión de que hay algo que no funciona bien en nosotros y nosotros no hemos querido hacer caso, no hemos recibido la luz, la revelación de haber muerto con Cristo en la cruz, de modo que estamos muy vivos y vivos en el sentido de querer obedecer, de querer hacer caso a la ley, pero no nos damos cuenta que no podemos. O sea, nosotros no vamos a poder nunca, porque nuestra carne lo impide. Nuestra carne está, como dice un poco más adelante, caída, vendida al pecado. No puede hacer sino otra cosa que pecar. Lo normal en nosotros es obedecer esa lista que leímos en el video pasado de Pablo, ¿no? De todas las transgresiones que hay, de todos los pecados que es. Lo normal en nosotros es la envidia, ser celoso y cometer todo tipo de pecados. Eso es lo normal en nosotros. Y es bueno darnos cuenta del punto. Nosotros no vamos a poder obedecer, no vamos a poder cumplir la ley, porque no podemos, porque la ley es muy alta. Ahora, ¿qué dice el versículo 20 y el versículo 20 al 23? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso es cierto, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente
y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es algo que experimentamos tan terrible que yo creo que todos los hermanos, todos los cristianos, a través de todas las épocas, mientras no tengamos la luz del Señor, la revelación del Señor, la vida del Señor en nosotros, como dice, el régimen nuevo del Espíritu en nosotros, no podemos cumplir las demandas de Dios mientras vivamos bajo el régimen viejo de la letra. Si yo me pongo en la posición, como hemos dicho y repetimos, de querer agradar a Dios por medio de nuestros esfuerzos, entonces estamos condenados al fracaso. ¿Qué hacemos entonces? Aquí el apóstol Pablo nos revela algo extraordinario. Ese día que tú te das cuenta, sinceramente, de fondo, de corazón, hermano, te das cuenta que no puedes, no vas a poder nunca. Es como sentirse, qué frustrante, como sentirse separado de Dios verdaderamente. O sea, lo que nos venía contando el apóstol Pablo en el capítulo 3 en adelante, ¿no? No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos nos desviamos a una, nos hicimos inútiles, se halla con toda claridad ahora en esta experiencia. No vamos a poder nunca, estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos cumplir los mandamientos. Pero el tema es este, mira, fíjate bien, por nuestras fuerzas. La carne son nuestras fuerzas. Ya vamos a comenzar a hablar en el capítulo 8 de este punto. La carne es todo el empeño que yo pongo por no pecar y el empeño que hago para agradar a Dios. De modo entonces que es una preciosa revelación, una luz de Dios cuando nos damos cuenta de este punto, y el apóstol Pablo dice entonces en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Ese es el punto, necesitamos un Salvador. No solamente un Salvador que nos salvó, que fue un día tan hermoso, tan bendito, que nos dimos cuenta que fuimos separados del mundo, ¿no? Encontramos a Jesús y nos sentimos salvos verdaderamente y realmente, y fue así. Es una cosa maravillosa, extraordinaria. De esa misma manera, debemos darnos cuenta de este punto maravilloso que es saber que debemos ser salvos para ser limpios por la sangre de Cristo. Debemos ser salvos para ser separados en santidad, para dedicarnos a Dios. La santidad es separación para Dios. Debemos ser salvos de este punto también. No podemos nosotros. Es Dios quien puede. Es Dios quien viene en nuestro auxilio. Es Dios quien nos salva. Pero ¿cómo nos va a salvar si nosotros consideramos que todavía podemos? Mientras nosotros podamos, Dios no nos puede salvar. De manera que es una preciosa revelación esta, el darse cuenta, somos unos miserables, hermanos. Necesitamos mirar al cielo, clamar al cielo. Cuando yo me doy cuenta de mi miserabilidad y miro el cielo, entonces viene la mano de Dios, me rescata, me salva. Y se produce este milagro, hermanos, de que ya no debo cumplir los mandamientos, sino que se produce el milagro de que en mí hay una fuerza superior que tiene como fruto cumplir esos mandamientos, pero no como la raíz de que nosotros la debamos cumplir, sino por la raíz de Dios. Es Dios quien viene en nuestro auxilio y entra en nosotros, está en nosotros, ¿no? Para que viva Cristo por la fe en vuestros corazones y se manifiesta en nosotros para entonces estar al nivel de la ley, porque la ley le hizo Dios. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 25 del capítulo 7, el último versículo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, yo siempre cuando leí este texto pensaba yo que faltaba algo. ¿Qué falta? Porque esperaba yo la solución. Esperaba que, sinceramente, que yo en algún momento podía llegar a descubrir este punto por mí mismo y podía llegar a cumplir la ley. En algún momento voy a cumplir la ley. Necesito más oración, necesito más ayuno, necesito buscar al Señor más sinceramente, pero cada vez que lo hacía, más frustración, más frustración, más frustración, más fracaso, más fracaso, más fracaso. Hasta que
un día, por medio de una experiencia muy grande, me pude dar cuenta que no, realmente yo no puedo, esto no puedo, y conviene darse cuenta lo más antes posible, ¿no? El Evangelio no podemos cumplirlo en nuestras fuerzas. Todo es salvación de Dios, todo es Dios. El amor tuyo para con tu esposa es Dios. Viene por gracia de Dios, viene por bendición de Dios. La sujeción de una esposa para con un esposo es bendición de Dios. No, no podemos nosotros cumplirla. De la misma manera, la obediencia de los hijos para con los padres no es algo que nosotros podamos. Todas las cosas buenas, hermanos, las de Dios se quedaron en el paraíso. Dios las retiró de manera que nosotros salimos desnudos con sus pieles que nos puso, pero nosotros no tenemos nada bueno, ¿no? Es un engaño de la mente el creer que algunas personas piensen que son algo bueno o son un poco mejor que otras. Es un engaño. Todo el bien viene de Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo Jesús al joven rico. Dios es bueno y lo bueno viene de Él. De manera, hermano, que nosotros mejor nos damos cuenta antes, no podemos hacer nada bueno. Eso nos debe llevar a lo siguiente. Nos debe llevar a buscar al Señor diariamente, permanentemente. Nos debe llevar a, Señor, yo no puedo sin ti. No puedo con la administración del dinero, no puedo con mis oídos, no puedo con mis ojos, no puedo con mi hablar. Dependo de ti. Debe venir un santo temor, como dice Pedro por ahí que debemos andar con temor y temblor. No jugar nunca más con esto, es algo muy serio. Dependemos del Señor todos los días, los 7 días de la semana, día y noche. No podemos, no solo no podemos, en las cosas graves, así que uno considera importante, que yo digo, necesito orar más, sino que las cosas pequeñas. El creer que yo puedo en algo es una ilusión, una penosa ilusión. Mientras más nos demos cuenta de la ilusión de nuestro poder y de nuestro saber y de nuestro tener, mejor. Porque ahí vamos a mirar al cielo, vamos a clamar al Señor y el único que puede extendernos la mano y levantarnos es Dios. Vamos a continuar entonces tratando este asunto ahora de andar bajo el régimen nuevo del Espíritu en el capítulo 8 de Romanos.